Hola, bienvenidos exploradores de enigmas. Los invito una vez más a que surquemos juntos en esta nave que nos llevará hacia los enigmas de otros mundos. Hoy, en este programa, hablaremos de un tema que lo abordan desde muchos aspectos y desde muchos medios, desde que comenzó desde hace más de 70 años ya. Y que es más específicamente no sobre Hitler en sí mismo, sino sobre el búnker de Hitler, que hasta hoy en día existe y ya veremos dónde y cómo existe. Como les decía, más de 70 años de la caída de este genocida, y ya con el abandono del complejo antiaéreo subterráneo de lo que fue la Cancillería en Berlín, la que fue el escenario de los últimos respiros supuestamente del nacionalsocialismo, fue supuestamente los últimos respiros. El alto mando de la Wehrmacht firmó la rendición del Tercer Reich el 7 de mayo de 1945. El búnker estaba, como les decía, o está todavía en Berlín, Alemania, en el Reichstag, el Parlamento, cerca de la puerta de Brandenburgo, ¿no? Debajo de la Cancillería de Hitler estaba la nueva Cancillería. Hagamos una breve introducción de Adolf Hitler. Nació en 1889 y murió, o como dicen ahora, o supuestamente artículos desclasificados o documentos desclasificados por la CIA indican que Hitler, así como muchos otros altos de la jerarquía nazi, fueron expatriados hacia América del Sur, específicamente a Hitler a Argentina, y que todos los presidentes de este momento, hasta esta altura del 2019, poseen y que son búnkers. Debe haber miles de búnkers alrededor de la Tierra. El búnker nazi de Hitler fue construido debajo de la Cancillería, por supuesto, debajo de la Cancillería, ¿no? Con todo lo que debe tener un búnker, ¿no? Paredes exteriores gruesísimas, hasta de 3 metros o más, de hormigón, fuertísimas. Las paredes interiores que dividían las habitaciones, o dividen las habitaciones, un poco más estrechas, pero no dejan de ser de hormigón. Y el techo o la protección superior también de varios metros de espesor. Obviamente que tenía torres externas de ventilación, salidas de emergencia, etcétera, etcétera, por varios lados. Había un área ocupada por la familia de Hitler. Cuando se casa con Eva Braun, por ejemplo, ella tenía 33 años y él 56 años. Se reunían comúnmente en la sala de mapas con Magda y Joseph Goebbels
como testigos, ¿no? Ahí se casaron, digamos, justamente debajo del búnker. El 30 de abril, a las 15:30 horas, Hitler dice que se suicida, la historia oficial, junto a Eva Braun en su habitación. Se quita la vida de un disparo mientras masticaba una pastilla de cianuro. Bueno, esa es la historia oficial, pero si los jerarcas inferiores de nazi escaparon hacia Argentina, Hitler fue el primero, de seguro. Es por simple lógica. Y aparte hay documentos formales que lo expresan. Como les decía, los muros interiores del búnker se encontraban revestidos de un material fluorescente que permitía orientarse en la oscuridad en caso de un corte de la electricidad. En cuanto a los muros exteriores, el Bunker estaba protegido por muros de hormigón reforzado con acero de 3 metros de altura y 4 metros de largo por 2 metros de ancho, más de 2 metros de ancho. Las habitaciones, bueno, eran frías y carecían de decoración, obviamente. ¿Para qué iba a decorar un búnker? Especialmente el búnker es para proteger a las personas que están al frente de un gobierno y no para apreciar la decoración, ¿no? Y por eso daban un ambiente claustrofóbico para quien así lo era, ¿no? La construcción se encontraba bajo el nivel freático y era necesario que estuviesen funcionando las bombas de extracción de agua constantemente. Como les decía, debajo de la nueva Cancillería actual está el primer nivel, 2 metros por debajo, está el primer búnker con un techo de 1.6 metros de espesor de hormigón para llegar hacia los primeros compartimentos, después una escalera descendente y luego de la entrada hacia el búnker y hacia las distintas habitaciones, ¿no? El área privada de Hitler y Eva Braun. Ya les digo, las paredes exteriores y superiores, el techo, eran de 3 metros de espesor, de hormigón armado y hierro, ¿no? Y desde la parte superior del techo del búnker hacia la superficie exterior de la tierra había 6 metros debajo del espacio freático. Había otros habitantes del búnker, que era Joseph Goebbels, uno de los que se escaparon también con nazi. Nació en 1897 y murió en el 45. Murió o se trasladó, ¿no? Político alemán, periodista y militante nacionalsocialista. En 1828 se convirtió en jefe de propaganda del partido nazi. Consiguió una gran aceptación a través de la prensa, la radio, el cine y una gran oratoria en concentraciones masivas. En 1944 pasó a dirigir las fuerzas de guerra y Hitler lo nombró sucesor en su testamento. En este caso Magda Goebbels, que nació en 1901 y murió en 1945, murió en la historia oficial, o sea, se escaparon. Fue la esposa de Goebbels y en 1921 se casó con un multimillonario llamado Günther Quandt, con quien tuvo un hijo en 1932. Después de divorciarse se casó con Goebbels, con quien tuvo 6 hijos. Fue condecorada por Hitler como la mejor madre del Tercer Reich.
según la historia oficial, mató a sus 6 hijos y se suicidó con su esposo. No puede ser. Eva Braun, la esposa de Hitler, que nació en 1912, murió en 1945, ven cómo es la historia oficial, dice eso, pero se van desclasificando documentos que ustedes los pueden buscar y se darán cuenta que han escapado mayormente a América del Sur. Eva Braun conoció a Hitler en Múnich a los 17 años de edad y trabajaba como asistente y modelo para el fotógrafo personal del líder nazi. Era fotógrafa también y es la autora de gran parte de las fotos y videos a color de Hitler. No apareció en eventos públicos hasta mediados de 1944. Blondie, que era la perra de Hitler, esa que ha salido en varias fotos, de 1941 a 1945, quizás también se vino a la Argentina con Hitler y Eva Braun. Era un pastor alemán de Hitler, él era muy afectuoso con dicha perra, manteniéndola a su lado y dejándola dormir en la habitación, afecto que no era compartido por su esposa Eva Braun. Fue envenenada con cianuro por un miembro de la SS el 30 de abril de 1945 por orden de Hitler, según la historia oficial. Según los documentos desclasificados, pasaron una hermosa vida en la Argentina, los genocidas. La perra no tiene nada que ver, por supuesto, ¿no? La esvástica era el estandarte, el símbolo milenario de la esvástica, porque no crean que fue creado por Hitler. Por supuesto, Hitler lo que hizo solamente es espejarla, ¿no? Girarla en cuanto al símbolo de rotación original de la esvástica, que era el estandarte personal de Adolf Hitler, utilizado desde 1935 a 1945. La adoptaron a la esvástica en 1920, pero ya era usada como símbolo entre los grupos nacionalistas alemanes. Hitler se refirió a la esvástica como el símbolo de la lucha por la victoria del hombre ario. Fue declarada bandera oficial en 1935 y lo siguió siendo hasta el 8 de mayo de 1945. Entre la historia de lo que es el Führerbunker, el búnker del Führer, entre 1935 y 1942, junto a la construcción de la nueva Cancillería, se erige al mismo tiempo el primer refugio antiaéreo oficial de Berlín. Se cree que fue utilizado por Hitler durante los ataques aéreos británicos en 1940. Estaba debajo y a un costado de la nueva Cancillería. El 18 de enero de 1943, tras la pérdida del espacio aéreo, Hitler ordena la construcción de otro búnker con las mismas características del Führerbunker principal, del anterior, en los jardines de la nueva Cancillería, pero con el techo y las paredes más gruesas. El 23 de octubre de 1944, la Tesorería del Estado es informada sobre la conclusión de la obra. El llamado Proyecto de Construcción B207, Código del Plan, con su sólida estructura de hormigón armado, es capaz de resistir los bombardeos de los aliados. El 25 de abril de 1945, las tropas soviéticas y estadounidenses toman Berlín. Ahí soviéticos y estadounidenses se unen, ¿no?, para un enemigo en común, como lo era o lo es ISIS en este momento, esa dialéctica o ese
lógica hegeliana de tener un enemigo en común para unir a las demás potencias. Quizás tenga un fin más allá en el tiempo, benéfico para la humanidad, esto de que haya una antítesis, una síntesis como Estados Unidos y Rusia, y una tesis que era Hitler o es ISIS en este momento, ¿no? Del 2019 y desde hace muchos años atrás. Nadie cree que ISIS representa al Islam ni al libro sagrado del Corán, nada que ver. ISIS no es Islam. ISIS es una creación, quién sabe, de la CIA o de la KGB o de la CIA y la KGB para unir supuestamente a las grandes potencias o unir al mundo a esa dualidad en una unidad, ¿no? Luchar contra un enemigo en común, como si vinieran extraterrestres a atacarnos, y lo que tenemos que hacer todos es luchar juntos para defendernos de los extraterrestres. Bueno, no podemos simular extraterrestres, entonces simulamos amenazas terrenales. Entonces sigamos, el 20 de abril de 1945, Hitler celebra su cumpleaños número 56 dentro del Führerbunker. Entre los invitados se encontraban los principales representantes del ya muy íntimo imperio. Se reúne con niños militantes de las juventudes hitlerianas. Quién sabe si existirán hoy en día las mismas. Supuestamente existen, por lo que he leído. El 30 de abril de 1945, un día después de que Hitler se casara con Eva Braun, en una pequeña ceremonia civil dentro del Führerbunker, ambos viajan a Argentina. Ambos se quitan la vida durante la tarde en el espacio privado del búnker del Führer. Sus cuerpos son incinerados en los jardines del recinto para que no queden rastros de las personas que quemaron y que no eran ni Hitler ni Eva Braun. Eso lo digo yo como percepción y como he leído en documentos desclasificados o supuestos documentos desclasificados, pero es lógico que si escaparon los jerarcas debajo de Hitler y su esposa habrían escapado mucho tiempo antes ya, ¿no? A la Argentina. Tuvieron los 6 hijos de Joseph Goebbels, son envenenados por su madre. Después el ministro de propaganda y nuevo canciller también se suicida con su esposa Magda Goebbels, también expatriados a la Argentina. Esa es la historia oficial. Y luego el búnker es dinamitado por tropas soviéticas. Después de la guerra, en 1988, con la construcción del muro de Berlín, el búnker del Führer queda al descubierto y es hallado un túnel. Se toman mediciones, se hacen fotos y se vuelve a sellar en 1973. Y a finales del otoño del año 1988, ¿no? Al quedar sin techo, el espacio vacío resultante es rellenado con grava, arena y escombros. Quedar sin techo, ¿cómo pudieron? Lo dinamitaron, sí, pero ¿cómo pudieron destruir 3 metros de hormigón y hierro? Pero bueno, lo rellenaron con grava, arena y escombros. Desde entonces los restos del búnker están cubiertos por un estacionamiento y una extensa área verde que apenas ha sufrido modificaciones. Y bueno, eso es todo en este programa por ahora, hacia los enigmas de otros mundos, en este caso el mundo de la Alemania nazi genocida de Hitler. Si bien se dice Hitler mandó a matar a 6 millones de personas, entre ellos muchos judíos,
creería que ningún católico, como se dice por ahí, pero totalmente discriminatoria y genocida lo que hizo Hitler. Otras organizaciones como la Iglesia Católica, el Vaticano, en sus 2000 y pico de años de antigüedad, ha matado se cree que entre 50 y 100 millones de personas durante sus 2000 años. Entonces, ¿por qué uno es genocida reconocido, Hitler, que es un genocida, fue un genocida, y por qué la Iglesia Católica sigue existiendo en este momento? La Iglesia Católica debería no destruirse, modificarse. No hay que destruir lo que ya está construido. Hay que entender los errores del animal humano, porque hay que entenderlo del aspecto antropológico. El animal humano siempre quiere conquistar, destruir, y más cuando no hay control, como años atrás, y si vamos miles de años atrás, menos control todavía, entonces más ánimo de destrucción y dominación. Pero entonces por eso no debemos destruir lo que ya está construido, hay que reformar. Bueno, y nada más que decir por ahora. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo programa. Denle like si les ha gustado, compártanlo en sus redes sociales, con amigos, familiares, y nos vemos en el próximo viaje hacia los enigmas de otros mundos.